Las Puertas Verdes. Al presidente Domingo Faustino Sarmiento le encantaba la idea de una enorme y vistosa exposición universal argentina que tuviera los últimos adelantos de la ciencia, la tecnología y aún lo nuevo en expresiones artísticas y culturales. Bueno, esa clase de mega eventos estaba de moda en los países desarrollados o los que aspiraban a hacerlo. Y entonces se inauguraron exposiciones en Londres, París, Nueva York, en Viena, en San Francisco, y todas tenían la misma impronta, exhibían los adelantos en maquinaria, los adelantos industriales, además de otros productos poco conocidos, por ejemplo, animales exóticos, plantas y, como se verá, también seres humanos. Punto aparte. Los inmensos pabellones hechos de hierro, acero y vidrio eran el símbolo del progreso que se creía eterno. Claro, la era del positivismo. En Argentina, las exposiciones hacían juego con el ideario de la llamada generación del 80, que era liberal, era muy liberal, pero no le importaba que para acceder a las tierras de la Patagonia tuviera que reducir, expulsar y matar a miles de habitantes originarios. Volviendo a Sarmiento, ya vamos a ver la relación con Río Cuarto. Eso, tengan un poquito de paciencia. En el año 1871, el presidente de los argentinos tenía una grave preocupación en Buenos Aires. Era la fiebre amarilla. Estaba haciendo estragos y no había cómo pararla. Ese año también Sarmiento ordenaba la construcción del ferrocarril Córdoba-Tucumán. Inauguraba el telégrafo entre Buenos Aires y Córdoba y vetaba la ley que quería trasladar la capital de la nación, Buenos Aires, la quería trasladar a una nueva ciudad a construirse a orillas del río Tercero, muy cerca de Villa María. Bueno, por supuesto que esto no ocurrió. Entre otras cosas, ese año 1871 a Sarmiento le diagnosticaban una sordera irreversible. Poco antes había decidido hacer realidad un sueño, armar una exposición universal que diera que hablar en el exterior, en todos lados. Y eligió la provincia de Córdoba para hacerla, para dar a conocer las riquezas y productos de las provincias entre sí y ante los ojos del mundo. Se llamó Exposición de Artes y de Productos Nacionales. En Córdoba, capital, alquilaron a un particular 5 manzanas del centro, frente al antiguo Paseo Sobremonte, y ahí empezaron a construir los pabellones, calles y avenidas. Efraín Bischoff, el historiador, dice que entre las atracciones habían hecho un lago con una isleta en el medio, todo esto en el pleno centro de Córdoba, donde en la isleta celebraron una fiesta veneciana para homenajear al vicepresidente Alsina, que venía en tren a visitar la exposición. A lo mejor ustedes se están preguntando, bueno, ¿el departamento de Río Cuarto estuvo presente en esa exposición? ¿Sí? ¿No? Ya lo vemos. La exposición se inauguró un 15 de octubre de 1871 y se extendió hasta fin de ese año. Parece que visitantes extranjeros no hubo. Córdoba era una ciudad todavía monacal, conservadora, donde algunos sectores resistían tanta modernidad y tanto espíritu laico. Pero sobre todo no era tan fácil llegar hasta la capital cordobesa, acceder a ese pequeño lago, a las fiestas y bailes. No era fácil arribar a Córdoba, menos con una situación complicada a su alrededor. Mira, hay una comunicación muy breve, claro, era un telegrama, dice: Río Cuarto, 18 de diciembre de 1871. Telegrama al señor ministro. Avisan de la frontera que en esta luna viene una invasión de indios, que nos preparemos. No tenemos municiones ni armas, le ruego que me mande pronto las que le pedí. A más, está ausente el jefe político. Firmaba el telegrama comandante Tejerina. Claro, como vemos, lejos de los jardines horizontales, los escaparates vidriados, los grandes discursos de la exposición,
a pocas leguas de la ciudad capital, Río Cuarto temía una invasión de indios y faltaban absolutamente las armas. Paradojas de un país del que se decía se había unificado, con un relato del gobierno proyectando un futuro próspero, siempre más allá en el tiempo. ¿Qué pasó con los productos del departamento Río Cuarto? ¿Qué vidriera ocuparon en la exposición, que fue catalogada por el mismo gobierno como un éxito de la modernidad? Río Cuarto fue invitada, claro. El departamento aportaba grandes sumas todos los meses en concepto de impuestos y gravámenes provinciales. Se los invitó a los ganaderos a mostrar sus animales de cría, que lentamente se estaban cruzando para obtener mejores especímenes. Y los ganaderos dijeron sí, cómo no, vamos a ir con nuestros animales gordos y del mejor cuero que se pueda encontrar. Vamos a ir. Ahora las vacas van a llevar un cartel colgado al cuello. ¿Un cartel? ¿Y qué dirá el cartel?, preguntaron los organizadores. Dirá lo siguiente: animales engordados en los campos del sur, asegurados por el coronel Mansilla, hoy abandonados y despoblados por la destitución de este jefe. Bueno, después un comentarista diría en el periódico que aquello fue textual, una extravagancia, un desatino, una boludez. SIC. Efectivamente, los hacendados del Río Cuarto pedían que volviera el coronel Mansilla. Según ellos, era el único que había dado seguridad a la frontera. Y de este modo, utilizando las vaquitas, que no eran ajenas, colgándoles un panfleto de alta densidad política. Bueno, los organizadores de la Exposición Universal dijeron que no, así no. Ese cartel era muy larga la leyenda. Y después no hubo posibilidad de negociación, no hubo manera de que los productores riocuartenses estuvieran en la famosa exhibición. Después un ciudadano iba a publicar en el periódico El Eco de Córdoba: estos sufrimientos continuos por los que pasamos se los debemos al señor Sarmiento, después de que deseábamos tanto que subiera a la presidencia, creyendo que nos traería un porvenir feliz. Nos hemos equivocado. No ha hecho más que traer ruina a esta desgraciada población. Bueno, como se ve, la Exposición Universal estuvo cruzada por vectores altamente políticos e ideológicos, que en realidad iban a quedar a la altura de Heidi, de la familia Ingalls, comparados con lo que sucedió años después, en una exposición universal que se hizo en París. Ya para terminar, pero no quiero dejar de mencionarlo, 1889, por el gran aniversario, con todas las luces de la Revolución Francesa en París. La exposición, entre tantas novedades, había una jaula con un grupo de hombres, mujeres y niños. Eran de la etnia Selknam, aborígenes de Tierra del Fuego. Un mercader sin escrúpulos, Maurice Matre, los capturó. Estaban pescando pacíficamente, era toda una familia, 11 personas. Los encadenó y en la exposición francesa los puso en una jaula. Los visitantes les tiraban carne cruda y pretendían que los aborígenes pelearan entre sí porque les habían dicho que eran caníbales. Bueno, de Francia afortunadamente lo echaron a Maurice Matre, que juntó a los Selman que quedaban, 2 ya habían muerto, y los llevó a otro zoológico humano, esta vez en Bélgica. Bueno, sí, regresaron pobrecitos, solamente regresaron 6 y estuvieron desquiciados para siempre para lo que les quedaba de vida. Gracias a Víctor Barrionuevo Imposti,